Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya llegó otro. Hola, Erwin, ¿cómo está? Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes. Muy Voy a tomar esta hora. Ok, está bien. Entonces, no voy a repasar las tareas asignadas, pero sí voy a preguntarles si están haciendo ya el proyecto final, porque es para entregar hoy o mañana. Sí, yo estoy haciendo, pero me siento un poco como como el etíope, me siento. ¿Cómo qué? No entendí. Ha habido de enseñanza, pero hace falta. Como el etíope, como Felipe y el etíope. Ah, ya. Sí, Bueno, pero Bella, vamos a terminar. Bella, ¿está usted ya haciendo el proyecto final? Pastor, yo no, yo mañana ya me dedico a eso y se lo envío ya. por el correo. Ok. Usted lo puso en el correo, ahí puso su correo, entonces ahí se lo va a enviar. Ok. Bueno, vamos a repasar, como siempre, nuestra relación con Dios. ¿En qué se basa una buena relación con Dios? ¿Quién recuerda? Bella, ¿recuerda? ¿En qué se basa una buena relación con Dios? Ay, pastor, yo estoy aquí, que no, casi no mucho, no escucho por lo que están. Ya. Es Erwin. una bullanguería terrible. Ya. Ok. Erwin, ¿quiere intentar? ¿En qué se basa una buena relación con Dios? En lo que Jesucristo hizo en su vida y Ajá. en su muerte como doble sustituto, todo lo que hizo por salvarnos de nuestros pecados. Muy bien. ¿Y qué es lo que hizo en su vida como nuestro sustituto? Tiene razón, pero ya vamos a ser específicos. ¿Qué específicamente hizo en su vida como nuestro sustituto? Bueno, murió por nuestros pecados. No, eso es lo que hizo en su muerte, sí. En su vida, ¿qué hizo? Ya Bella estaba diciéndolo. Obedeció los mandamientos de Dios por nosotros como nuestro sustituto, puesto que nosotros no lo habíamos hecho y era una exigencia de Dios. Él absolutamente exige que, puesto que Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, pero no lo fuimos. Desde Adán, que cayó en pecado, hemos heredado su pecado, y ya es imposible para nosotros cumplir con la perfección de obediencia que Él requiere. Entonces, por eso envió a Jesús para hacerlo por nosotros. Y su obediencia vale ante Él como si fuera nuestro. Gracias a Dios. Fue nuestro sustituto. Y en su muerte, ya usted lo dijo, ahí también fue nuestro sustituto, porque debíamos nosotros pagar el castigo por el pecado, pero Él lo hizo por nosotros. Bien, entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? Es una gratitud que debemos tener nosotros por todo Para lo que hemos recibido. agradecerle, muy bien. Pero no es que debemos hacerlas, sí vamos a querer hacerlas, porque si decimos debemos hacerlas por gratitud, es contrario del sentido. Lo que quiere decir eso, estamos obligados a hacerlo, pero por gratitud. Entonces, o es uno o es el otro. O es obligado o es por gratitud, deseando hacerlo, porque Él hizo todo. Entonces, mejor decir, vamos a querer hacerlas para manifestar nuestra gratitud o para agradecerles de otra manera. ¿Y para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la Para fe? recibir el beneficio que Cristo ganó. Ok, con el fe recibimos el beneficio del perdón que Jesús ganó y también de la obediencia que Él llevó a cabo como nuestro sustituto. Recibimos el beneficio de todo lo que Él hizo por la fe en Él, obrada
¿Por quién? ¿Quién obra la fe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y para qué sirve el arrepentimiento? ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Si tampoco nos pone bien con Dios el arrepentimiento. Bueno, es para prepararnos, ¿no? ¿Para? Para ganar el Uy, uy, perdón. uy, 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 uy. No. Para prepararnos Para, sí. para el perdón que Cristo ganó. Para apreciar el perdón, para reconocer que necesitamos a un Salvador porque somos pecadores y la tristeza por el pecado ya es preparatorio para ya escuchar el Evangelio que nos habla de la solución. Entonces, si nos prepara para apreciar el perdón que Jesús ganó por nosotros. O sea, el arrepentimiento no gana nada, pero sí es importante por ese motivo. Es preparatorio para apreciar el perdón que Jesús ganó. Muy bien. Bueno, ya la introducción a la próxima parte, la última lección, parte A. Puesto que ustedes ya han tomado las previas 6 lecciones con nosotros, creo que tienen un sólido entendimiento de la verdad básica de la palabra de Dios, que tiene que ver con nuestra salvación y el perdón de los pecados. También creo que han llegado a la comprensión de que esta verdad no es enseñada en todas las iglesias, desafortunadamente. En nuestra experiencia, la mayoría de nuestros estudiantes que pertenecen a otras iglesias desean creer la verdad, pero al mismo tiempo desean mantenerse como miembros en sus antiguas iglesias, aun si enseñan ciertas doctrinas falsas. Esto puede ser lo que es más cómodo para ustedes, pero en el análisis final esto no da un claro testimonio de la verdad y no es aceptable a Dios. Entonces, el propósito de esta lección es el de familiarizarles con la doctrina del compañerismo eclesiástico, o algunos lo llaman la hermandad eclesiástica, su desarrollo y propósito y el peligro de no seguirla. Sí, un error que muchos tienen hoy en día es que uno puede practicar la adoración juntos, orar juntos con todos los que no son católicos quizás. Entonces son todos iguales, somos la misma iglesia. No es así. En cuanto a iglesia visible, congregaciones son muchas, con muchas diferentes enseñanzas y eso es serio y Dios tiene instrucciones con respecto a eso. Bien, si alguna pregunta o comentario. Entonces, si no, ¿sí? Pregunta, Bella. No, pastor, está todo Ok, bien. muy bien. Entonces vamos a ver el video de la primera parte. En las 2 lecciones anteriores explicamos por qué no formamos parte de la Iglesia Católica Romana ni de la Iglesia Evangélica. Nos identificamos más bien como la Iglesia Cristiana Confesional. Tenemos la palabra cristiana en nuestro nombre porque Cristo es el único fundamento de la Iglesia. Pero, ¿por qué la palabra confesional? Algunos pueden pensar que eso tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Y es cierto que como cristianos, confesamos nuestros pecados directamente a Dios y pedimos su perdón. Pero aquí la palabra confesional significa otra cosa. Se refiere a una confesión de fe. Una confesión de fe es una declaración de las creencias de uno respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Somos una iglesia confesional
porque usamos tales declaraciones para identificarnos. El uso de confesiones para identificarse no es un concepto nuevo. Es tan antiguo como la iglesia cristiana misma. Permítanos explicar. Poco después de la muerte de Jesús, los primeros cristianos fueron esparcidos por todo el mundo conocido de esa época, debido a la persecución contra esa nueva religión. Esto hizo que la palabra de Dios se esparciera, pero también causó un problema. A los primeros cristianos se les dificultó mantener inalterada su identidad espiritual. Para resolver el problema, la iglesia primitiva desarrolló un resumen o una declaración de sus creencias, o sea, una confesión de fe, que usaron para explicar sus creencias sobre Dios, para instruir a otros en las verdades básicas de la Biblia y para identificarse con quienes profesaban la misma fe. Por estas razones, se escribió el Credo Apostólico, que sigue siendo una de nuestras confesiones. El Credo Apostólico, escrito aproximadamente en el año 150, resume de manera precisa y clara las enseñanzas bíblicas sobre el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta sencilla confesión capacitaba a la gente para instruir a otros en las verdades básicas de la Biblia y para reconocer a aquellos que profesaban sus mismas creencias. Así pudieron reunirse para rendir culto. Pero muy pronto las primeras declaraciones confesionales llegaron a tener otro propósito, el de identificar y corregir las doctrinas falsas que comenzaron a aparecer. El diablo, en su afán de destruir la iglesia, llevó a muchos maestros a negar que Cristo es en verdad el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Para combatir esta doctrina falsa se escribió el Credo Niceno. Este credo se escribió en el año 325 para defender la enseñanza bíblica de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y para unificar a los verdaderos cristianos y protegerlos de quienes pervierten la verdad. No mucho más tarde, se escribió otra confesión que conocemos como el Credo Atanasiano, con los mismos dos propósitos: presentar de manera clara la verdad de la Biblia y defender a la Iglesia de las falsas doctrinas. A pesar de los esfuerzos de los padres de la Iglesia, con el tiempo entraron más doctrinas falsas hasta que las confesiones originales fueron casi olvidadas. Esto dio origen a un largo periodo de inactividad confesional y de oscuridad espiritual. La oscuridad fue tan profunda que se perdió el Evangelio que nos enseña que el hombre se salva solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Esta oscuridad siguió hasta que en el siglo XVI Dios preparó a un hombre para llevar a su pueblo otra vez a las sanas enseñanzas de su palabra. El nombre de este siervo de Dios fue Martín Lutero. Después de estudiar la Biblia por muchos años, Lutero se dio cuenta de que la salvación no es por obras, sino únicamente por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje confesado por la iglesia primitiva hace muchos siglos. Más tarde, fueron restauradas muchas otras verdades bíblicas. La primacía de la Biblia como autoridad sobre las tradiciones. Que la Biblia se interprete a sí misma. Que el perdón de los pecados es por la gracia de Dios. Y que recibimos este perdón solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Este regreso a las verdades doctrinales de la Biblia dio origen a otra época, en la cual se volvió a enfatizar la importancia de confesar lo que se cree y por qué se cree así. En la primera mitad del siglo XVI se escribieron varios documentos confesionales, la mayoría formulados por Lutero. Una vez más, las confesiones tuvieron dos propósitos:
como en los primeros siglos. Expresar en palabras claras cómo se debe interpretar la Biblia y proteger la Biblia de las falsas doctrinas. Hoy día, una vez más, hemos entrado en un período de inactividad confesional. El énfasis, en muchas partes, se hace más sobre los hechos que sobre los credos, más sobre las emociones que sobre las enseñanzas de Cristo. Esto nos preocupa, porque la historia nos ha enseñado que en estas circunstancias, la palabra de Dios es más susceptible a las falsas doctrinas. Por favor, no nos malentiendan. No estamos en contra de las emociones. De hecho, un cristiano debe sentir el gozo de su salvación. También esperamos que los cristianos sean activos y hagan muchas buenas obras, recordando que las buenas obras deben hacerse por amor a Dios. Pero es importante también recordar siempre que las buenas obras no nos salvan, que nuestras emociones no nos salvan, y que lo más seguro es que la doctrina falsa tampoco nos salva. No. El mensaje que nos salva viene por la sana y verdadera doctrina de la Biblia. Y este mensaje debe ser protegido para que pueda seguir salvando. Por eso, igual que la iglesia cristiana primitiva e igual que la iglesia luterana en la época de Martín Lutero, queremos hoy en día también ser una iglesia confesional. Queremos confesar y proteger la verdad de la Biblia. Y en general podemos decir que una iglesia que realmente se preocupe por la palabra de Dios pondrá sus creencias al respecto por escrito para que todos las puedan ver. La importancia de esto se ve en el siguiente relato. Un día, uno de nuestros pastores le pidió a un pastor evangélico una declaración de sus creencias, o sea, sus confesiones. El pastor evangélico señaló a su Biblia y dijo: «Esto es lo que creemos y enseñamos». Respondió nuestro pastor: «Ah, entonces ustedes creen y enseñan exactamente como los testigos de Jehová, porque ellos también afirman que siguen la Biblia». El pastor evangélico se ofendió y dijo: No creemos y enseñamos lo mismo que los testigos de Jehová». Entonces, nuestro pastor preguntó: «Pero, ¿cómo lo podemos saber si no tienes declaraciones confesionales?». Y es cierto. Sin declaraciones confesionales, ¿cómo puede uno saber si una iglesia le da más importancia a las tradiciones que a la Biblia? Si considera la razón como autoridad superior a las Escrituras, si exige lo que la Biblia no exige, si promete lo que la Biblia no promete, si rechaza una doctrina o una costumbre simplemente porque es católica y no por ser contraria a la Biblia, y si deja que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Aquí están nuestras confesiones. Algunas fueron escritas en la época de la iglesia primitiva. Otras fueron escritas en la época de la reforma de la iglesia en el siglo XVI. Al leerlas, usted sabrá qué es lo que creemos, qué no creemos y cómo interpretamos la Biblia, y llegará a las siguientes conclusiones. El perdón y la vida eterna son algo que tenemos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras. La Biblia es la única autoridad con respecto a la doctrina, superior a la tradición, a las emociones, a la razón o la lógica humana. La Biblia debe interpretarse por sí misma. Cada versículo debe ser interpretado en el contexto global de la Biblia. No debemos contaminar el Evangelio exigiendo lo que la Biblia no exige, o prometiendo lo que la Biblia no promete. Además de estas enseñanzas principales, nuestras confesiones destacan doctrinas como el poder para perdonar los pecados que tienen los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, el papel de las obras en la vida cristiana, la oración, la distinción entre la ley y el Evangelio, la obra y la misión de la Iglesia,
la diferencia entre la iglesia invisible, universal, y las iglesias visibles, denominaciones, la diferencia entre iglesias ortodoxas y heterodoxas, la disciplina eclesiástica, el compañerismo eclesiástico, la segunda venida de Cristo para el juicio, y hay mucho más. Nuestras confesiones no solo proclaman la verdad de la palabra de Dios, también protegen esta verdad al refutar todos los errores doctrinales en cada una de estas áreas. Los miembros de la Iglesia Cristiana Confesional estamos muy agradecidos por la existencia de las confesiones luteranas, a las cuales nos suscribimos sin reserva, porque creemos que son una presentación fiel y veraz de las enseñanzas de la palabra de Dios. No obstante, como habíamos mencionado antes, no tenemos la palabra luterana en nuestro nombre, aunque compartimos los mismos principios y confesiones que Lutero estableció. Es así porque no queremos que nuestra identificación sea con un hombre, sino con las enseñanzas de la iglesia cristiana primitiva que se encuentran en la Biblia. Esperamos que por medio de la primera parte de esta presentación, usted ya haya llegado a saber por qué somos una iglesia confesional. Veamos ahora nuestro ejercicio de repaso y refuerzo. Bueno, hasta ahí el primer video. ¿Alguna pregunta con respecto al mensaje o contenido de este video? A propósito, bienvenida Marisela a la clase. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Marisela, ya habíamos preguntado a los demás, pero usted ya está haciendo su proyecto final, que es debido hoy o a más tardar mañana. Sí, hermano, ya lo estoy haciendo, ya estoy por terminarlo. Mañana se lo envío. Muy bien, ok. Está bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto al contenido del video? Si no, yo tengo unas preguntas de repaso. La lección indicó que la iglesia luterana es una iglesia confesional porque pone por escrito lo que confiesa o cree con respecto a todas las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los 3 propósitos que las declaraciones confesionales tienen? ¿Alguien recuerda? Uno de ellos, uno de los propósitos de las declaraciones confesionales. No sé si es explicar creencias, instruir a otros. Ok. Y el último, que originalmente no tenía, pero después de entrar falsas doctrinas, ya comenzó a tener ese propósito también. Son una ayuda para proteger la verdad, ¿verdad? En contra de las falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Muy bien. Bueno, segunda, ¿quién descubrió de nuevo la enseñanza bíblica que la salvación no es por obras, sino solo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo? Después de que esta doctrina había sido contaminada mucho a lo largo de los siglos, por más de 1000 años. ¿Quién descubrió otra vez, gracias a Dios? Martín Lutero. Martín Lutero, exactamente. Una pregunta, ¿la iglesia a la cual usted pertenece tiene confesiones escritas de sus doctrinas que todos pueden ver y leer? A las confesiones, bueno, creo que no, pero Ok, está bien. alguna vez me han hecho leer las confesiones de Westminster. Sí, ok. Son los de Calvino. Calvino, sí, Calvino. ¿Veas su iglesia tiene confesiones escritas? No.
tampoco. En realidad somos como un residuo de una iglesia. Ah, ya. ¿Bella, su iglesia tiene confesiones escritas? No, pastor, No, No. no, tiene nada de eso. Marisela, la suya. La mía tampoco, hermano. Ok. Solo se basa en la palabra de Dios. Sí, pero como he dicho al ejemplo, los testigos de Jehová dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a saber los demás qué es lo que realmente están creyendo? ¿Cuál es su interpretación, por ejemplo? Hay tantas diferentes interpretaciones y creencias, aún todos teniendo la misma Biblia. Es por eso que este curso fue escrito. Recuerda la pregunta inicial que habíamos hecho. Si hay una sola Biblia, ¿por qué tantas denominaciones y tantas diferentes creencias? Es porque hay Sí, muchas diferentes maneras de interpretar y las confesiones escritas ayudan a los demás a entender cuál es la base de la interpretación, cuáles son las enseñanzas que han identificado en la palabra de Dios. Ya vimos en la sesión anterior, teniendo la misma Biblia, la mayoría de las iglesias evangélicas niegan el bautismo a los infantes, sin motivo bíblico, sin bases bíblicas para hacer. Lo hacen en base a su razonamiento con respecto a los infantes y lo que necesitan. No es bíblico, de ninguna manera es bíblico. En ninguna parte de la Es Biblia que dice. ellos se basan en ¿Está todavía en el que colegio? cuando María y José Ah, sí, presentaron ya a estoy Jesús en en el camino, ya estoy en templo, camino. a eso se basan. Sí, pero Que no es, ellos lo presentaron a Jesús. sí, Y pero no, entonces Jesús ya se bautizó a los 33 años. pero eso es un argumento del razonamiento. Es decir, que todo lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer exactamente de la misma manera. Por ejemplo, con respecto al bautismo, Jesús se bautizó en el río Jordán. Eso significa entonces que Ajá. todo el mundo tiene que bautizarse en el río Jordán para hacerlo así como hizo Jesús. Jesús sí fue bautizado y eso quiere decir que todos nosotros necesitamos ser bautizados. Pero el hecho de que él fue bautizado, ¿por qué fue bautizado como adulto? Porque no existía el bautismo cuando era infante. Él es el que al final de su ministerio instituyó el bautismo. Por eso él no fue bautizado como infante. Sí, había algo en el WhatsApp que yo había puesto con respecto a eso. Entonces, pero no es bíblico. Jesús mandó bautizar a todos y él mismo no excluyó a los infantes del bautismo. Entonces, no tienen base bíblica realmente para negar el bautismo a los infantes. Pero eso, si tuvieran confesiones escritas, ya podríamos ver esas creencias más fácilmente y a juzgar comparando con la Biblia si realmente una doctrina es bíblica o no, lo que enseñan. Muy bien. ¿Alguien más? Pero ¿Pregunta? por eso ellos se basan en que María y José presentaron a Jesús siendo pequeño. No lo bautizaron. Sí, yo escribí largamente sobre eso en el grupo de WhatsApp. Por favor, vean eso. María y José tuvieron que presentar a Jesús porque fue una ley ceremonial del Antiguo Testamento. Una ley que quedó vigente solo hasta la venida de Jesús, pero Jesús habiendo nacido entre el Antiguo y el Nuevo, las épocas del Antiguo y Nuevo Testamento, tuvo que cumplir también todo lo del Antiguo. Pero él al venir ya instituyó el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto ya hay el bautismo, no hay la presentación. Entonces han confundido, han sacado del contexto todo eso de la presentación. Y la presentación, ya analizando, eso no da perdón de pecados. La presentación no crea la fe, pero el bautismo sí. Y lo que los niños necesitan, puesto que nacen pecaminosos, es como se ve en Salmo 51:5, lo que necesitan es la salvación, necesitan ser perdonados sus pecados por la fe y el bautismo ofrece. Entonces vuelvan a repasar eso que yo escribí y eso pueden usar como base para ver que realmente es una gran equivocación y es sacado del contexto cuando presentan en lugar de bautizar. Muy bien.
Pero sí, es por esos motivos que lo hacen, pero es sacando cosas de su contexto, aplicando leyes que ya no aplican. Eso no es correcto de ninguna manera y no es bíblico hacer así. Bien, pero buen punto. ¿Alguien más? Pero ya vimos que hay muchas otras doctrinas así, que la Biblia dice algo claramente y muchas iglesias no lo enseñan, lo niegan por diferentes motivos. Eso es el valor de tener confesiones. Todo el mundo puede ver lo que realmente creen con respecto a sus doctrinas. Muy bien, entonces ya vamos a introducir la segunda parte. La lamentable verdad es que la mayoría de los cuerpos eclesiásticos han sido infestados por falsa doctrina y vimos algunos ejemplos de eso la semana pasada, o el lunes. Ahora, ¿cómo empezó esa falsa doctrina? ¿Cómo llegó? ¿Cómo puede ser detectada? ¿Puede ser algo para no dejar entrar la falsa doctrina? Estos son los puntos que vamos a estudiar y tratar en esta segunda sección de esta lección. El propósito es múltiple. Primero que todo, es para mostrarles que un cuerpo eclesiástico que hace cumplir sin avergonzarse la verdad de la palabra de Dios no es apreciado suficientemente. Segundo, es para mostrarles que nuestra práctica de la doctrina del compañerismo eclesiástico o hermandad eclesiástica, o sea, con quienes vamos a unirnos en fe y práctica y con quienes no, podría parecer fría y enjuiciador, pero tiene sus raíces en el amor. Y vamos a ver 4 motivos de amor por los cuales vamos a tratar de practicar esta doctrina, así como Dios mismo ha mandado. Voy a esperar un momento porque Bella ha salido y eso ha pasado en otras lecciones. Creo que va a volver en algún instante, por lo menos anteriormente ha sido así, antes de mostrar el video. Pero sí voy a prepararlo. Bueno, ella va a tener que verlo como repaso con la grabación al final. Entonces, para poder terminar más o menos a tiempo, voy a ya dar inicio al video. En la primera parte de esta lección, indicamos que somos una iglesia confesional. Ahora vamos a examinar por qué como iglesia confesional nos preocupamos tanto por la verdad de la palabra de Dios. Es simplemente porque la verdad de la palabra de Dios puede perderse. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando A. Solo unas pocas personas conocen bien las Escrituras. B. Cuando se practica una forma incorrecta de interpretar las Escrituras. O C. Cuando los individuos o las iglesias le dan poca importancia a la doctrina. Satanás siempre ha hecho que algunos individuos o iglesias caigan en una o más de estas trampas, para que entre la doctrina falsa y contamine la verdad salvadora de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la época de oscurantismo, no se permitió que la gente común leyera la Biblia. Satanás sabe que la ignorancia bíblica impide detectar las doctrinas falsas e impide también combatirlas. Hoy en día, todo el mundo tiene acceso a una Biblia y tiene libertad para leerla. Pero Satanás procura convencer a la gente de que en vez de leer la Biblia, dejen el esfuerzo de estudiar e interpretar las Escrituras a los altos funcionarios de la iglesia, confiando en lo que ellos digan será la verdad. Así, si los altos funcionarios de la iglesia comienzan a enseñar doctrinas falsas,
habrá muy pocos capaces de reconocer o detener estas enseñanzas. La segunda herramienta que Satanás utiliza para hacer que la doctrina falsa sea aceptada consiste en manipular sutilmente el método de interpretar la Biblia. Hace poco, nadie dudaba del hecho de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios y que se debe dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Hoy no es así. Satanás ha tentado al hombre moderno de la misma manera que tentó a Eva en el huerto del Edén. Siempre comienza poniendo una pequeña duda, aparentemente insignificante. ¿En verdad Dios dijo? ¿En verdad cada palabra de la Biblia es palabra de Dios? O quizás Dios le dio solo las ideas generales a los profetas y apóstoles y ellos las escribieron de la mejor manera que pudieron. ¿No es posible que hayan cometido algunos errores en el proceso? En verdad, Satanás es sutil y desafortunadamente tiene mucho éxito. Ha logrado que muchos de los líderes de las principales iglesias del mundo cambien su manera de interpretar la Biblia, en vez de enseñar que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Ahora enseñan que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios. Y que es responsabilidad del hombre, principalmente de los teólogos, decidir cuál parte de la Biblia es palabra de Dios y cuál es solo palabra de los hombres. Otro error es que en vez de dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas, dicen que cada persona debe interpretar la Biblia según su propia manera de pensar. Pero la Biblia dice en la segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Satanás sabe que si convence a la gente de que tienen derecho de interpretar la Biblia a su manera, en poco tiempo la Biblia dejará de ser lo que es. La tercera herramienta que Satanás utiliza para destruir la verdad de la Biblia es crear un ambiente en el que se dé poca importancia a la doctrina bíblica. Desafortunadamente, tal ambiente existe hoy. Existe porque el énfasis no se pone en la salvación, sino solo en las cosas del mundo. En tal ambiente, Satanás puede unir las diferentes iglesias a pesar de las falsas doctrinas. Satanás sabe que el no hacer caso del error perjudica la doctrina de las Escrituras, aunque el error parezca insignificante. Como San Pablo dice en Gálatas 5:9. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y así ha sucedido en muchas de las principales iglesias del mundo. Comenzaron tolerando algunos errores doctrinales para lograr la unidad externa. El segundo paso fue aceptar los errores como posiciones veraces e iguales a la verdadera doctrina de la palabra de Dios, aunque las dos posiciones se contradijeran. Después, con el tiempo, el error comenzó a ser favorecido, tal vez porque parecía más lógico o agradable a la manera de pensar del hombre. En el último paso de este proceso, la doctrina falsa impera sobre la verdad y no tolera a quienes insisten en seguir y enseñar fielmente la verdad de la palabra de Dios. Por las razones antes mencionadas, somos una iglesia confesional y estamos comprometidos en doble propósito de proclamar la verdad y protegerla de toda doctrina falsa. La historia ha demostrado que cualquier doctrina falsa debilita el mensaje salvador de la palabra de Dios y hace que los cristianos se desvíen del camino que lleva a la salvación. Por eso debemos evitarlas y rechazarlas con firmeza. Pero, ¿cómo se puede saber si una doctrina es falsa para poder rechazarla?
Hay dos pruebas importantes que se pueden usar para separar lo que es verdadero de lo que es falso. Primero, haga la pregunta. ¿A quién da la gloria esta enseñanza? Una enseñanza pura dará toda la gloria a Dios. Una enseñanza falsa o contaminada dará, por lo menos, parte de la gloria a otros dioses o al hombre. Por ejemplo, vimos cómo las iglesias evangélicas enseñan que un hombre no puede ser salvo hasta que tome la decisión de entregar su vida a Cristo. Esta enseñanza da parte de la gloria al hombre por la decisión que toma de seguir a Cristo. La enseñanza correcta es que el hombre, antes de su conversión, es un enemigo de Dios y es incapaz de tomar la decisión de seguirle. Se salva cuando, después de escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace el milagro de obrar la fe en su corazón. Así, toda la gloria va a Dios. La segunda prueba para determinar si una enseñanza es verdadera o no, se hace al formular la pregunta: ¿esta enseñanza apoya o niega la gracia de Dios? La gracia es amor, o un favor no merecido. La Biblia enseña que la salvación y todo lo demás que Dios nos da es por su gracia. Por lo tanto, cualquier enseñanza que haga parecer que el hombre puede ganar o merecer algún favor de Dios, especialmente el favor de la salvación, es una enseñanza falsa. Este, como vimos antes, es el error principal de la Iglesia Católica Romana. Y es un error muy serio, porque al enseñar a sus miembros que tienen que ganar su propia salvación, están negando la gracia de Dios, que dice que el perdón es un regalo que Dios da gratuitamente. Usando estas pruebas y reconociendo el hecho de que cada enseñanza debe estar basada en versículos bíblicos que sean claros en su contexto, es en realidad posible distinguir entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Esto entonces nos lleva al último punto de esta lección. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto de quienes enseñan correctamente y respecto de quienes enseñan falsas doctrinas? La Biblia enseña que podemos tener un compañerismo santo con quienes confiesan y practican la doctrina pura de la palabra de Dios. Podemos y debemos unir nuestros esfuerzos con los de ellos, para llegar a otros con el Evangelio. Y también debemos adorar, cantar y orar a Dios, conjuntamente con quienes creen la verdad. Pero respecto a los que perturban la fe de otros, al predicar, practicar y persistir en doctrinas falsas, la Biblia enseña en Romanos 16:17. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Cuando sea necesario separarnos de individuos o iglesias, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana y con las iglesias evangélicas, es importante reconocer por qué motivo lo hacemos. Se pueden resumir los motivos en una palabra: amor. En primer lugar, debemos hacerlo por amor a Dios, para cumplir con su mandato en Romanos 16:17. En segundo lugar, lo hacemos por amor a su palabra, para que no sea contaminada por el error. En tercer lugar, debemos hacerlo por amor a los individuos o iglesias que están persistiendo en el error, para que se den cuenta de la gravedad de lo que hacen. Y finalmente, lo hacemos también por amor a nosotros mismos, para que no seamos también contaminados por sus errores y con el tiempo perdamos así nuestra fe y nuestra salvación. Esperamos que a través de esta presentación usted haya comprendido por qué somos una iglesia confesional y por qué estamos tan preocupados por la verdad de la palabra de Dios. Esperamos también que las 7 lecciones que ha recibido
le hayan ayudado a establecer su propia identidad espiritual. Si usted piensa que su identidad espiritual es igual a la nuestra, le invitamos a aceptar un certificado de hermandad. Este certificado indica que usted es uno con nosotros en fe y doctrina, y le daría el derecho de unirse a nosotros en los cultos de adoración y en el compañerismo cristiano en general. También le invitamos a seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros a través del próximo curso en formato audiovisual llamado Crecimiento Espiritual. Con estas cosas en mente, terminemos este curso con oración. Bueno, esa oración voy a hacer al final. Por ahora, ¿hay alguna pregunta o inquietud sobre el mensaje del video? Una aclaración. Nuestro deseo grande con todos ustedes, los estudiantes de este curso, es poder realmente unirnos en hermandad para poder no solo aprender en un curso, sino poder practicar la misión de la iglesia en conjunto con ustedes. Pero mientras sigan perteneciendo a iglesias que persisten en enseñar doctrinas falsas, eso es parte de su confesión también. Al estar unido con esas iglesias, su confesión es que esas doctrinas falsas no importan o yo estoy de acuerdo con ellas. Y eso impide que podamos realmente unirnos con ustedes totalmente en unidad de doctrina y de fe. Y es por ese motivo que estamos enfatizando esto sobre las doctrinas falsas y las confesiones en esta manera. Ya vimos en la última parte del video que es por amor, sobre todo amor a Dios, porque Él ha mandado separarnos de los que persisten en enseñar doctrinas falsas, y esas doctrinas falsas son las que dividen la iglesia. No es la verdad que divide. Algunos hasta que Satanás ha convencido de que es la énfasis en la doctrina que hace divisiones, y puede parecer así, pero realmente es la falsa doctrina, como ha dicho la Biblia, que hace las divisiones. Es por las falsas doctrinas que nosotros necesitamos mantenernos separados de los que enseñan esas doctrinas falsas, para no contaminar. Entonces, en segundo lugar, es amor a la palabra. Si aceptamos unirnos con todo el mundo que dice que es evangélico o cristiano, a pesar de sus doctrinas falsas, nosotros también, la doctrina pura que enseñamos quedaría contaminada también. Estaríamos diciendo, no importa tanto esas doctrinas falsas. Está bien si otro cree así o de esa otra manera, aunque la Biblia no enseña así. No nos preocupa, no nos importa. Y así quedaría contaminada y perderíamos nosotros también la verdad de la palabra de Dios. También nos importa lo que pasa con otros. Y la única manera que otros van a poder reconocer que están en error es si alguien les diga, que alguien les muestre. Unirse con ellos y alabar y jurar no va a ayudarles a ver el error, van a persistir en el error. Pero si hacemos lo que la Biblia dice y nos mantenemos separados, eso da oportunidad para que pregunten por qué eso, por qué no se unan con nosotros. Como todos los demás estamos uniéndonos ya. Nos dará la oportunidad, como hemos tenido en este curso, de indicar por qué no podemos unirnos cuando hay doctrina falsa. Y finalmente, es amor a nosotros mismos, si lo ponemos último, porque eso no es lo más importante, pero también la Biblia dice que un poco de error contamina toda la masa, y eso es nosotros también. Si nosotros no nos mantenemos separados del error, quedaríamos con tiempo contaminados y comenzaríamos a aceptar también lo falso de las falsas doctrinas. Entonces, por esos 4 motivos de amor que muchos no entienden, es porque sentimos en gratitud, necesidad de practicar lo que Él ha dicho, de separarnos de personas o iglesias que enseñan falsa doctrina con persistencia. Bien, ¿entendido? ¿Algún comentario más?
¿Han entendido por qué nosotros de Academia Cristo nos mantenemos? Vamos a enseñar la palabra a la persona que quiera que venir y se interesa, pero realmente practicar la hermandad no vamos a poder hacer con quienes o enseñan ellos mismos falsa doctrina o persisten en estar unidos con los que enseñan falsa doctrina. Sí, Erwin. Mire, tengo una pregunta. Sí. Nosotros nos reunimos, quiero decir que somos mi familia. Ajá. Y una persona más, una familia más invitada. Ajá. Nosotros teníamos un pastor hace más de 7, 8 años. Este pastor también era de la familia, pero se fue por motivos de trabajo a Cochabamba. Ajá. Y está ahí. Acá tenemos una especie de líder, alguien que con el que nos unimos solamente los domingos y leemos algún pasaje de la Biblia. Pero en tema doctrina, mire, yo me estoy enterando recién, o sea, el tema doctrina nunca, o sea, nunca hemos visto, y yo ya debo estar con este tema también como 8, tal vez más años. Y toda mi familia ha estado desde muy chiquitos, incluso mis nietitos ya son bautizados recién nacidos, etcétera, ¿no? Ajá. Pero el tema doctrinal no lo hemos tenido. Entonces a mí me parece muy importante, muy interesante, no pues hacer conocer lo que estoy aprendiendo por primera vez acerca de la doctrina, hacerles conocer y no hacer lo que nosotros estamos pensando que es, porque nosotros cuando nos habla una persona que tampoco creo sabe mucho de la doctrina, que me perdone Dios si estoy hablando de otra cosa, pero yo tengo esa percepción, entonces van a tener que obedecer a lo que yo les diga, ¿no? Porque aquí es con fundamento. O sea, el otro, mis asistencias son, bueno, de congregación, etcétera, los días domingos de adoración, pero ahí nomás. Ese es, digamos, es lo que me sucede. Entiendo. Ok, Erwin, yo vivo aquí en La Paz, igual como usted. Tenemos una congregación que confiesa todo esto y quiero invitarle. Ok. Nos reunimos en el Hotel Pan American, que está en la México. No podemos los sábados porque la mayoría no pueden hacer, pero y porque también ellos estamos reuniéndonos en ese hotel. Entonces necesitamos reunirnos los sábados a las 6:30 de la tarde. Ok, voy a estar el sábado ahí. Muy bien, fabuloso. Está en la calle México número 1555. Del Coliseo. Bueno, más abajo. si uno baja por la Colombia, a la derecha, va a girar a la derecha. A la derecha. Sí, exacto. Y como 4:30 a mano izquierda está el hotel. Hay algo encima de amarillo y ahí dice Hotel Pan American. ¿Sí? ¿Lo anotó? ¿Erwin está ahí todavía? No sé. Bueno, espero que pueda volver. Ok. Bueno, por ahora tengo unas preguntas de repaso. Según la lección, ¿cuáles son 3 maneras que la falsa doctrina puede entrar en la iglesia? Creo que le tocaría a usted, a Marisela, porque parece que el micrófono de Erwin no está funcionando. Marisela, ¿recuerda que puede comentar? Sí, bueno. Sí. Dígame. ¿Cuáles son las 3 maneras que la falsa doctrina puede entrar en la iglesia? Pues diciendo cosas que no dice la palabra y ofreciendo cosas que no dice. Bueno, eso es falsa doctrina cuando dice lo que no dice la palabra, pero la pregunta es,
¿Cuáles son 3 maneras en que tales cosas entran en la iglesia? En la época oscura, mencionó, la Iglesia Católica Es que no leían la palabra. prohibió la lectura de la Biblia, entonces muy poca gente conocía qué dice, porque no podían leerla, ¿verdad? Entonces eso es uno, cuando poca gente conoce la escritura por diferentes motivos. Sí. Y hoy día hay muchos que tampoco conocen las escrituras, aunque están muy disponibles, porque han dejado la interpretación y la lectura de la Biblia a los líderes. Y entonces por eso también es una manera en la cual falsa doctrina puede entrar. Y otro, ya hemos visto mucho, cuando hay un método incorrecto de interpretar las escrituras. Por ejemplo, los católicos interpretan en base a lo que dicen los concilios y el Papa, además de simplemente lo que dice. Y en las iglesias evangélicas usan la razón humana para interpretar y también la idea de que cada uno puede interpretar a su manera. Eso también es una forma de pensar que hay en muchas iglesias evangélicas, o lo que el Espíritu les da para entender. Creen en una revelación directa, algo que la Biblia no permite. ¿Alguien está? Eso era bella. Sí, ¿entendió? Y otro es cuando iglesias o individuos ponen poca importancia en la doctrina, y eso está pasando hoy día también. Y de hecho, y yo mismo he escuchado a personas decir que el problema en la iglesia es el énfasis en la doctrina. No debemos enfatizar la doctrina, porque eso es lo que causa divisiones. Satanás les ha convencido bastante bien en cuanto a eso, cuando realmente es la verdadera doctrina que une, es la base de la unidad. Aunque muy pocos se unan y crean y acepten la doctrina, esa es la verdadera base de la unidad. Y es la falsa doctrina que causa más bien las divisiones. Pero Satanás es un mentiroso y fácilmente ha convencido a la gente que no es bueno poner mucha atención en la doctrina, desafortunadamente. Bueno, próxima pregunta. ¿Cuáles son 4 pasos que frecuentemente suceden cuando se comienza a tolerar una doctrina falsa? Primer paso. Marisela, le toca porque usted es la única que ha quedado. ¿Cuál es el primer paso cuando se comienza a entrar una falsa doctrina? ¿Me repite la pregunta, por favor? Bueno, ¿cuáles son los 4 pasos que frecuentemente suceden cuando comienza a entrar en una iglesia la falsa doctrina? El primer paso, ¿cuál sería? Pues malentender la palabra. Bueno, a veces comienza con eso, pero en primer lugar se ha dicho que comienza, aún entendida la doctrina, se comienza a tolerar la doctrina. Bueno, eso no es tan importante. Vamos a dejar, para seguir con la unidad, vamos a dejar que esa doctrina siga ahí. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Pues Primero, se ha tolerado la falsa doctrina. Después, ¿qué pasa con esa falsa doctrina? ¿Sigue como algo tolerado? no. Ya comienza a verse. ¿Siga? Sí, ya comienza pues a permitir cosas que no son adecuadas, ¿no? Que no están bien. O ya comienzan a dar igual importancia, aceptación a la falsa doctrina. El primer paso es que fue tolerada más bien. O sea, todavía se vio como falsa doctrina, pero ahora comienza a verse como algo válido, como algo verdadero,
O sea, se y pone como algo normal. Ajá. Tercer paso en cuanto a la falsa doctrina. Ya comienza a ser hasta preferido por encima de la verdadera doctrina. Y el último paso es que hasta no toleran más los que están enseñando la verdad de la palabra. Por ejemplo, una de las preguntas del proyecto final es ¿cómo reaccionaría su iglesia si usted enseñara este curso a su iglesia? Y algunos que ya han entregado pues me votarían, me echarían. Y eso muestra, al final no toleran, aunque hablan de ser muy tolerantes, no toleran la verdad de la palabra de Dios. Prefieren el error que ya piensen que es la verdad. Y bueno, esa es la progresión. Comienza a ser tolerada la doctrina falsa. Segundo, es igualmente aceptado como la verdad. Tercer paso, ya es preferida la falsa doctrina. Y último paso, ya no toleran los que enseñan la sana doctrina y los echan. No los permiten su presencia. Bueno, es así. Eso a veces pase a lo largo de muchos años, pero esa es la progresión, lo que casi siempre sucede cuando comenzamos a tolerar algo de doctrina falsa en nuestro medio. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, estoy entendiendo, hermano. Okay. Y yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo me bauticé grande. Ajá. Ya como mis hijos no los he bautizado. Ajá. Porque pues a mí me han enseñado que es una decisión que ellos tienen que tomar, ¿no? Sí, pero usted ya sabe que la decisión no es nuestra, ¿verdad? Jesús dijo, bueno, no me han elegido. Yo ya sé, pero... Ya, ok, muy bien. Pero mis hijos son adultos ya. Ah, ya. Sí, o sea, tienen uno 19 y el otro 26. Ah, ya. Ya ahorita no lo quieren hacer. Mi pregunta es, ¿ellos no son salvos o no? ¿O cómo, hermano? Vamos a decir, es muy peligroso rechazar un medio que Dios ha dado para recibir perdón y para ya llegar a ser hijos suyos. Es muy peligroso. Pero ya a esa edad no van a poder obligarles, ¿sí? Yo he dicho a otra persona que ha indicado más o menos lo mismo con respecto a sus esposas y sus hijos. Bueno, trátalos bien, con amor, y busque ya oportunidad para humildemente presentarles la verdad de la palabra, sobre todo la verdadera solución que se encuentra en Cristo, que muchas veces se apartan porque no han escuchado el verdadero evangelio, que Cristo ha hecho todo. Él ha obedecido la ley de Dios por ellos y Él ha pagado el castigo por sus pecados y da gratuitamente el perdón. Entonces, si uno enseña el mensaje verdadero, entonces el Espíritu Santo ya puede obrar. Pero al final hay personas que aún escuchando rechazan toda su vida y terminan perdiéndose. No vamos a tener control. Nuestro control es aprovechar oportunidades que Dios nos da para comunicar el mensaje. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra parte, que vamos a hacer también, claro, por gratitud a Dios y no por obligación. Vamos a querer compartir lo que es el mensaje de salvación, el mensaje que el Espíritu Santo usa para obrar fe. Vamos a querer compartir, sobre todo a nuestros familiares, pero después también a otros, ese mensaje. Entonces, dejar la obra de convencer y de dar fe al Espíritu Santo, porque esa es su obra, no es nuestra. Tratar de obligar, tienen que creer y cosas así, no, hace parecer que la obra es nuestra, de convencer, y no es. Nuestra parte es comunicar la verdad. El Espíritu Santo. Pero tenemos que orar por ellos para que el Espíritu haga la obra. Marisela, no tenemos que hacer nada ya. Cristo hizo todo lo que teníamos que hacer. Sí, pero puesto que la oración también Dios la escucha cuando
oramos en nombre de Jesús. Sí, es bueno pedir a Dios que Él nos dé oportunidad para obrar, para comunicarles el mensaje de la palabra. Sí, es bueno hacerlo en gratitud a Dios por esa herramienta que nos ha dado para comunicarnos con Él. Sí, eso. Pero otra vez, no tenemos que hacerlo. Vamos a querer hacerlo. Es una delicia poder hacerlo en gratitud a Dios y viendo que nos escucha. Pero muy bien hacerlo, sí. Bueno, sí, hermano, gracias. Ok, muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿Cuáles son 2 preguntas para ayudar a determinar si una doctrina es verdadera o falsa? Hay otras maneras también de identificar viendo los contextos de la Biblia, pero hay 2 preguntas que con muchas doctrinas nos van a ayudar a entender si la doctrina es verdadera o falsa. ¿Recuerda cuáles son esas 2 preguntas? No, hermano. Entonces, primero, ¿a quién da la enseñanza? ¿A quién da la gloria? ¿Verdad? La enseñanza. ¿Sí? Si estamos analizando una doctrina y esta sería verdadera o no, hagamos la pregunta. ¿Da la gloria a Dios o da la gloria al hombre o a otra cosa más? Por ejemplo, eso de si da la gloria al hombre, no. Exacto, como usted ha dicho. Sana. Sí, lo que enseñan con respecto al bautismo, que tiene que hacer su propia decisión, eso da gloria al hombre. Al hombre. Dios. Exacto. Sí. Es nada más un ejemplo. Y próxima manera, entonces, ¿qué efecto tiene la enseñanza sobre la gracia de Dios? La gracia significa un favor no merecido. Si la enseñanza da crédito al hombre, si dice que el hombre ha merecido o ganado el favor de Dios de alguna manera, se ha puesto a sí mismo en una buena relación con Dios por su decisión otra vez o algo así, entonces ya es la clave de que es una doctrina falsa. Bien, esas son 2 ayudas para determinar y poder distinguir lo correcto de lo falso. Bien, ahora, 4ª pregunta, ¿cómo vamos a querer actuar con aquellos que enseñan correctamente la palabra de Dios? ¿Vamos a poder unirnos con ellos en adoración, en oración y en la obra de la misión? ¿O no? Pues los que no enseñan correctamente. No, los que sí enseñan. ¿Cómo vamos a actuar? Los que sí enseñan correctamente la palabra. Pues sí, relacionarnos con ellos. Muy bien. Porque están enseñando bien la palabra. Sí, y participar y hacer obra juntos, adorar a Dios, ir al culto juntos, sí. Todo eso podemos hacer cuando hay una persona, un individuo o una iglesia que enseña correctamente la palabra. Pero, última pregunta, ¿cómo vamos a querer actuar con aquellos que persisten en enseñar la doctrina falsa? Pues alejarnos de ellos. Muy bien, eso es lo que dice. Bueno, enseñarles, pero si ellos no aceptan, pues irnos o alejarnos, porque no están usando una correcta doctrina. Y eso perjudica tanto a ellos como a nosotros, mantenernos unidos con ellos. ¿Y cuáles son los 4 motivos de amor por los cuales vamos a necesitar separarnos de ellos? ¿Recuerda cuáles son? Yo los repetí ya. Primero, amor a quién? Por todo lo que hacemos. ¿Es por amor a Dios? A Dios, sí, correcto. Y Él es el que ha mandado separarnos. Entonces, si decimos, no, voy a seguir unido, no estamos amando a Dios, estamos desobedeciéndolo. ¿Sí? Exacto. En segundo lugar, es por amor a, que es la fuente de doctrina, ¿es cuál? Que se va a contaminar si seguimos unidos con el error. Amor a y apreciación para la palabra de Dios, ¿verdad? Para la palabra. Sí, porque si nos mantenemos unidos con el error,
la verdad de la palabra va perdiéndose. Al final, nadie en esa iglesia va a tener realmente la completa verdad de la palabra. Tercer lugar, amor a quienes más. Y eso es lo que muchos no entienden. Muchos van a ver esto como odio, pero realmente es amor. Es también amor a los que practican el error. Si nos mantenemos unidos, no van a darse cuenta de que están en error. Pero si nos separamos explicando por qué, ya saben, ya tienen la oportunidad de reconocer su error y también salir y... Pero les podemos, antes de apartarnos, enseñarles, ¿no? A lo mejor alguien o algunos Claro. sí entienden. Claro que sí, claro que Van sí. a entender. Sí, Por antes de amor a que no separarnos, se pierdan. claro, vamos a enseñarles primero, mostrarles, pero si persisten, si después de enseñarles seguimos nosotros unidos con ellos, van a pensar, eso no valió nada lo que dijo, ¿sí? Pero si después de Pues sí. exhortarles y siguen persistiendo, nos separamos, ya saben que es algo en serio, algo que habíamos dicho y Claro. enseñado seriamente, sí. Ok. Y último, amor a quién más. Por amor a quién más vamos a separarnos. A nuestra familia. Bueno, pero eso es otro, ¿sí? Es también amor a nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros también, si seguimos con el error, quedaríamos contaminados. Claro. Sí. Muy bien. Así, ¿alguna pregunta o comentario más? Bueno, sí, otra pregunta le voy a hacer, hermano. Ajá. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. Cristo ya lo hizo por mí. Sí. Yo todo lo que voy a hacer es por amor. Exacto. Entonces, esas partes escriturales que yo he leído que dicen que nosotros tenemos que hacer un sacrificio, ¿no? Un sacrificio vivo delante de Él. Ajá. Entonces, eso de todo lo que a nuestro cuerpo le agrada, que es pecado, entonces lo voy a dejar de hacer, pero por amor, Eso. no porque lo leí en la Biblia. Sí, y la otra cosa, cuando la Biblia también dice debemos hacer cosas y tenemos que hacer, pero es para mostrar el propósito de la ley. Y cuando algo en la Biblia dice debes hacer o tienes que hacer, eso es ley, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito principal de la ley? ¿Es hacer que cumplamos? ¿O qué es el propósito de la ley principal? ¿Es demostrarnos nuestros? Pues errores, ¿no? Exacto, es para mostrar que somos pecadores, que no hemos guardado la ley. Entonces, ese es el propósito. La ley no es para salvarnos, no es para hacer que hagamos lo correcto, es para mostrar lo que no hemos hecho, que no hemos cumplido la voluntad de Dios, que merecemos el infierno. Una vez sabiendo eso, ya el Evangelio que nos dice que Cristo hizo todo por amor de Él y con sufrimiento muy grande, eso es lo que nos motiva ya a no hacerlo porque tenemos que hacerlo, sino ya hacerlo porque, como usted ha dicho, por amor y gratitud. Ese es el motivo. Y me alegro mucho que usted lo haya entendido. Qué bien. Entonces, todo lo que va a hacer... Al principio me costaba un poquito de trabajo, hermano. Ah, sí. Porque muchas veces nos dicen en la iglesia, dicen no tomes, no fumes, porque daña tu cuerpo y tu cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. Eso le desagrada a Dios, pero lo dejamos de hacer con miedo, no por amor. Y ni siquiera, o sea, tomar no es pecado en sí, porque tomar, por ejemplo, en la Santa Cena, una pequeña copita que dan, eso no daña la salud. Jesús tomó vino en la Santa Cena, no dañaba su salud. Es emborracharse lo que daña la salud. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Entonces ellos van más allá de lo que la palabra dice y eso contamina la palabra de Dios como hemos visto. Entonces, no es pecado tomar una copa de vino, por ejemplo.
Y aún fumar un cigarrillo, un solo cigarrillo no va a hacer daño al cuerpo. Es si llega a ser vicio, ahí sí daña. Y ahí sí llega a ser pecaminoso si es abusivo la sustancia. Igual las drogas. En los hospitales usan las mismas drogas que fuera del hospital están prohibidas y que en abuso dañarían fuertemente, pero a veces las usan para calmar el dolor en el hospital, cosas así. Entonces no es prohibido en todo sentido, aún las drogas más fuertes. Es usarlos de acuerdo a las recomendaciones del médico, etc. Pero no abusar. No dejar que controlen nuestra vida. Ahí sí llega a una adicción. Eso sí es pecaminoso. Pero también eso vamos a querer hacer o dejar de hacer por amor y gratitud. Por amor. No para evitar el infierno, no para evitar la ira de Dios, porque Jesús ya pagó el infierno. Jesús ya pagó la ira de Dios. Exacto. Claro. Muy bien, está entendiendo poco a poco, sí. Qué bien, Marisela, me alegro. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces voy a hacer la oración de despedida. Querido Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador tan amoroso, gracias por este tiempo que hemos pasado juntos al estudiar este curso de identificación espiritual. Quiero pedir por los estudiantes de este curso, Señor, que obres en ellos por tu Espíritu Santo la buena voluntad en gratitud a ti de estar dispuestos a analizar honestamente las enseñanzas de las iglesias a las que pertenecen. Y si este curso les ha ayudado a ver que en esas iglesias hay falsas doctrinas, entonces pido que obres en ellos la buena voluntad para enfrentar con amor a esas iglesias y sus líderes con sus errores doctrinales. Y si esas iglesias persisten en sus errores, pido que obres en esos estudiantes la buena voluntad de obedecer en gratitud a ti tu mandamiento de separarse de ellos. Y finalmente pido que al final podamos establecer una bendita hermandad espiritual con cada uno de ellos, una hermandad basada en una unidad completa de doctrina, para que podamos estar juntos, hacer juntos por gratitud a ti la obra que nos has mandado hacer, la de extender el verdadero evangelio y la verdadera sana doctrina por todo el mundo. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí este curso. Estaré esperando recibir los proyectos finales que están desarrollando. Bueno, que Dios les bendiga por ahora. Y quizás tengo oportunidad de enseñarles otro curso. Sería fabuloso para mí. Bueno, que Dios les guarde.